Hola, buenos días. Hoy vamos a repasar un poco la tercera parte de la unidad 3 de análisis sensorial en la que se describían los componentes del vino y otras bebidas y qué relación tienen estos componentes con las características organolépticas. Como veis aquí os he puesto un cuadrito en el que se relata un poco la composición química del vino para poder entender sus características sensoriales. Y vemos que entre el 85 y el 95% del vino es agua, entre aproximadamente el 12% es etanol, dependiendo del grado alcohólico del vino, que glicerina tienen en torno a un 1%. Luego tenemos otros componentes importantes que serían los ácidos. Dentro de los ácidos orgánicos son los más importantes y tenemos aquellos que proceden de la uva, como son el tartárico, el málico, el cítrico, y los que proceden de la fermentación, donde estarían el succínico, láctico, acético, butírico, fórmico, propiónico y carbónico. Otra fracción muy importante de los vinos son las sustancias fenólicas, donde destacamos tres: los taninos, los antocianos y los flavonoides. Y luego habrá un residual de azúcares reductores, como pueden ser la fructosa o algún resto de glucosa, ¿vale? Y otras sustancias muy importantes porque forman parte del aroma de los vinos, donde tendríamos aldehídos, ésteres, vitaminas, aminoácidos y algunas sales minerales. Bueno, hemos dicho decimos que el vino es el producto de transformación del mosto a través de las levaduras, que pueden ser las levaduras propias autóctonas que trae la materia prima, o levadura seca activa que se ha añadido, levadura seleccionada. Bueno, las características organolépticas del vino van a depender de la composición química del vino, como ya hemos dicho, y esa composición química del vino está directamente ligada a fenómenos bioquímicos que puedan producirse. Es importante conocer la composición para comprender los procesos de maduración de la uva que se producen o los procesos que se producen durante la fermentación alcohólica y durante la conservación de los vinos. Bueno, como vemos, los dos componentes más importantes del vino son el agua y el alcohol. Entonces se puede considerar que el vino es una solución hidroalcohólica que contiene otros componentes como pueden ser azúcares, ácidos y sales minerales, compuestos fenólicos y otras sustancias. Cada componente va a aportar al vino un sabor y un olor propio que lo va a comunicar al conjunto, y la calidad del vino no está relacionada con la cantidad de una única sustancia, sino con el conjunto equilibrado de todos sus componentes, ¿vale? Bueno, estos componentes ya los hemos mencionado. Vamos a empezar por los compuestos azucarados. Los compuestos azucarados son aquellos que transmiten sabor dulce a los vinos. Tenemos dos grandes grupos de compuestos que transmiten sabor dulce a los vinos. Los primeros son los azúcares propiamente dichos, ¿vale? Que pasan a los vinos blancos y dulces sin fermentar y que pueden estar en los vinos blancos secos y vinos tintos en pequeñas proporciones, ¿vale? Otras sustancias que también aportan sabor dulce a los vinos y que se forman durante la fermentación alcohólica son sustancias que tienen varias funciones al alcohol, como podría ser la glicerina, ¿vale? Estas sustancias aportan la suavidad, lo graso y lo dulce. También hay que saber que la naturaleza de los azúcares de un vino modifica su impresión azucarada, es decir, la diferente relación entre diferentes tipos de azúcares que tenga un vino modifica su impresión azucarada. Aquí en la ilustración 18 representamos la molécula de sacarosa, que es la que forma parte del azúcar común. Bueno, pues para un mismo contenido de azúcares, el poder endulzante de la molécula de sacarosa es distinto al poder endulzante de la molécula de fructosa o de la molécula de glucosa, que son monosacáridos, ¿vale? Entonces, se considera en una escala que se ha hecho, se considera que el valor 1 de poder endulzante o de impresión azucarada que se genera en el ser humano es el de la sacarosa. Luego tenemos otros azúcares como puede ser la fructosa, cuyo poder endulzante o cuya impresión azucarada
es muy superior a la de la glucosa. Se supone que tiene un factor de 1,73 comparada con la glucosa, con la sacarosa, perdón. Y la glucosa tiene menos impresión azucarada y comparada con la molécula de sacarosa tiene un factor de 0,74, ¿vale? Para una misma cantidad de azúcares reductores, por tanto, el sabor azucarado de un vino va a depender en gran medida de la relación que tiene entre glucosa y fructosa, porque sabéis que la sacarosa no es un azúcar que esté de manera natural en las uvas, sino que solamente puede estar porque se haya añadido artificial. El siguiente componente en importancia son los alcoholes. De los alcoholes vamos a mencionar el más importante es el alcohol etílico, cuya molécula viene representada en la figura 19. Tiene 2 átomos de carbono y una función alcohol. Aporta un sabor azucarado a los vinos secos, aunque un exceso de etanol puede dar una sensación amarga en el fondo de la garganta. El sabor amargo básico, pero en el fondo de la garganta. Además, su complejo sabor posee un olor que es el soporte de los aromas y el buque de los vinos. Lo más importante del etanol es que es la base, el disolvente que aporta los componentes volátiles de los vinos, ¿vale? El siguiente alcohol en importancia es la glicerina. Ya hemos dicho que la glicerina tenía varias funciones alcohol, que aportaba un sabor dulce, que contribuía a que la suavidad de los vinos persistiera en las primeras impresiones gustativas. Aporta a los vinos cuerpo, consistencia, suavidad. Da una impresión táctil de redondez. Se encuentra en cantidades entre 5 y 12 gramos por litro, dependiendo del tipo de vino. Y es importante saber que se produce en la fase de inducción de la fermentación alcohólica, lo que se conoce como fermentación gliceropirúvica. El 2,3-butanodiol también es un producto secundario de la fermentación alcohólica, es bastante importante. Está en los vinos en una cantidad entre 0,3 y 1,3 gramos por litro y sus características sensoriales básicas es que aporta aromas agradables y un sabor azucarado casi amargo, como todos los polioles. El metanol, que es un alcohol más pequeñito de un solo átomo de carbono, que como sabéis es perjudicial, atraviesa las membranas que protegen el cerebro, las meninges, y puede afectar directamente a una zona del cerebro que controla la visión. Por eso cuando hay gente que tiene intoxicaciones metanólicas sostenidas en el tiempo puede perder la capacidad de la visión. Por eso te dicen te has cogido un ciego. Bueno, aporta un olor etéreo bastante agradable. Se encuentra en dosis que varían entre 36 y 350 miligramos por litro. En este proceso, en este contenido de metanol influye el proceso de elaboración, la variedad de uva y la calidad sanitaria. Si el proceso de elaboración ha sido muy largo, poco cuidado, etcétera, pues va a tener más cantidad de metanol. Si la uva estaba en malas condiciones sanitarias, pues el vino va a tener más cantidad de metanol, ¿vale? Además de estos alcoholes tenemos alcoholes superiores, que los alcoholes superiores en el vino suponen el bouquet de los vinos, o sea, los aromas que se han generado durante los procesos de crianza, aromas característicos de productos de productos de elevada calidad, tienen sabores herbáceos no muy agradables. Luego tendremos el inositol, mannitol y sorbitol, que tienen un sabor básico dulce y que son los componentes que también se utilizan en los jarabes. El siguiente grupo de sustancias que vamos a estudiar son las sustancias ácidas. Las sustancias ácidas comunican a los vinos frescor y una parte del afrutado. Las sustancias ácidas junto con el alcohol garantizan la conservación de un vino. Se encuentran la mayor parte en estado libre y hay una pequeña fracción que está salificada
combinándose con las bases del vino. Los ácidos minerales se encuentran principalmente en estado de sales, están en menor cantidad que los ácidos orgánicos, y la acidez acrecienta la dureza de los vinos, pues los vinos suaves siempre tienen una acidez reducida. Hay que hablar que aquí es muy importante la temperatura a la que se sirven los vinos, porque la temperatura enmascara la acidez de los vinos. Un vino tinto a 18 grados centígrados parece menos ácido que a 10 grados centígrados. Sin embargo, un vino blanco suele ser mucho más agradable a baja temperatura, donde se acrecienta su acidez y su frescura. Entre los principales ácidos orgánicos contenidos en el vino vamos a mencionar los que proceden de la uva, que serían el ácido tartárico, el mayoritario, el málico y el cítrico. El gusto que presentan es estrictamente sabor ácido. Durante la fermentación alcohólica también se forman otros ácidos, como puede ser el succínico, láctico, acético y glucónico. Estos ácidos van a tener un gusto ácido más complejo, ordenados de mayor a menor intensidad de sabor ácido. El orden sería el málico el más ácido, luego el láctico, cítrico y tartárico. En el análisis sensorial que presentan estos ácidos, el principal es el ácido tartárico. Es el que proporciona prácticamente toda la acidez a los vinos. Los vinos con ácido tartárico son más ácidos y más duros que aquellos en los que se encuentran cantidades más pequeñas que los otros ácidos, cuya acidez es más franca, fina y agradable. En los vinos viejos que han perdido gran parte del ácido tartárico adquieren finura, pero sin embargo pierden frescura. El ataque del ácido de un vino, el ácido tartárico de un vino puede ser atacado por bacterias lácticas, utilizándolo como sustrato para producir otros metabolitos, formando ácido láctico y acético, que da origen a una enfermedad del vino que se llama la vuelta del vino. El vino, al perder la acidez fija, se vuelve insípido y adquiere un color apagado. El segundo ácido en importancia es el ácido málico. El ácido málico le da al vino una característica áspera, es el correspondiente al sabor verde, al sabor a raspón, y es un ácido muy importante en enología. ¿Vale? Durante la fermentación maloláctica de los vinos tintos, tan importante los vinos tintos, el ácido málico se transforma por bacterias lácticas a ácido láctico y carbónico, lo cual va a producir una mejora gustativa del vino, que este vino va a adquirir suavidad, a perder dureza y la acidez característica de los vinos recién elaborados. ¿Vale? En la fermentación maloláctica se produce la transformación de un ácido que tiene dos funciones ácidos, una aquí y otra aquí, a un ácido que solo tiene una función ácida, con lo cual disminuye la acidez de los vinos, aumenta la redondez y la calidad de esos vinos, la calidad sensorial de esos vinos. Os he puesto aquí esto porque el ácido acético es el responsable del sabor verde, a raspón, áspero, y después de la fermentación maloláctica es característico en los vinos que adquieran aromas frutales, pero con yogur o con lácticos, mantequilla, aromas propios de la fermentación. ¿Vale? El siguiente ácido en importancia sería el ácido cítrico. Tenéis ahí su formulita. El ácido cítrico comunica en boca una impresión agradable de frescor, pero se encuentran los vinos en pequeña proporción, de ahí que apenas influya en el sabor ácido y en sus características. El ácido succínico también es importante, juega un papel importante en los vinos, en las características sensoriales de los vinos, porque aporta una mezcla entre sabor salado y amargo. Se encuentra en pequeñas proporciones y no evoluciona en el vino. Si el vino después de la fermentación alcohólica tenía 0,6 gramos por litro de ácido succínico, pues este ácido succínico no va a variar a lo largo del procesado y del almacenamiento hasta su consumo del vino. Contribuye a la formación del aroma secundario por su olor vinoso muy pronunciado. ¿Vale?
Estos ácidos fijos del vino, que serían el tartárico, el málico, el cítrico y el succínico, no se destilan, no pasan al aguardiente cuando se destila vino para producir aguardientes. ¿Vale? También existen otros ácidos orgánicos de cadena larga, sobre todo combinados con otros ésteres y van a influir, tienen un carácter oloroso intenso y van a influir en el bouquet del vino. Que ya hemos dicho que el bouquet del vino es el aroma que adquiere un vino cuando ha sufrido procesos de crianza, ¿vale? Y envejecimiento. Vale, vamos a hablar un poquito de la acidez volátil. La acidez volátil mide la cantidad de ácidos pertenecientes a la serie acética que se encuentran en estado libre en el vino y me va a hablar un poco del estado de salud del vino. Un aumento de la acidez volátil produce un olor, un aroma muy penetrante en la vino, ¿vale? Las siguientes sustancias en importancia serían las sustancias saladas. Las sustancias saladas son sales de los ácidos minerales y de algunos ácidos orgánicos que tiene el vino. Son importantes las sales formadas por fosfatos, sulfatos, cloruros, sulfitos, tartratos y lactatos. Se encuentran en el vino en cantidades entre 2 y 4 gramos por litro y participan en el sabor aportando frescura. Por ejemplo, el bitartrato potásico, que tiene un gusto salado y ácido a la vez. Sin embargo, la adición de sales de manera artificial suele producir un descenso en la calidad del vino, un descenso en el sabor del vino, ¿vale? Y ya nos quedaría hablar de los compuestos fenólicos, que es un grupo importantísimo de compuestos que tienen mucha importancia en las características sensoriales de los vinos. Son los responsables de características sensoriales como pueden ser el color, la astringencia del vino. Tres tipos de compuestos fenólicos. Los primeros antocianos, que son los pigmentos colorantes de la uva tinta. La intensidad de color de estos antocianos va a depender de la acidez del medio, el pH del medio. Son rojos el medio ácido y azules el medio neutro o alcalino. Los flavonoides, que son los pigmentos colorantes amarillos de las uvas blancas, también presentes en las uvas tintas. Y el siguiente compuesto polifenólico en interés son los taninos, que son los responsables de la astringencia de los vinos, ¿vale? Os he puesto aquí una ilustración para que veáis los tres compuestos fenólicos más importantes, los tres grupos de compuestos fenólicos más importantes y sus características fundamentales. La diferencia entre el color de los vinos jóvenes y de los viejos está en los pigmentos coloreados, que son los antocianos, que evolucionan con el tiempo. Así, en los vinos viejos estas sustancias adquieren un color más rojo, más teja, más anaranjados, y en los vinos jóvenes son más rojos, más violetas. Habíamos hablado un poquito de los taninos, que normalmente son incoloros o amarillentos y que tienen una fuerte sensación de astringencia. Los vinos más duros son aquellos que son más ricos en ácidos y en taninos, y los vinos más agradables son aquellos que tienen menos acidez y taninos polimerizados, ¿vale? Durante la conservación de los vinos en barrica de roble, este cede al vino ciertos componentes, en particular compuestos fenólicos, sobre todo taninos, añadidos al vino para darle esa aspereza agradable y aportar gusto, aroma y boca. Vale, bueno. Ahora en este momento habría que hablar un poquito de algunos compuestos volátiles que aportan aroma a los vinos. El aroma de los vinos es el conjunto de los principales olores de los vinos jóvenes, mientras que en el bouquet, que en los vinos que han sufrido procesos de envejecimiento y crianza, este aroma se torna en bouquet, que es mucho más complejo. No solamente es aroma, sino que son sensaciones más globales en boca, ¿vale?
Cuando hablamos de vinos, hablamos de 3 tipos de aromas primarios o varietales, propios de la cepa de la que proceden, y voy a tener aromas frutales, aromas florales o aromas vegetales. Algunas variedades de uva deben sus características aromáticas, en particular algún compuesto específico o algún grupo de compuestos específicos que le van a dotar a esa variedad concreta unas características especiales. En la tabla hemos puesto algunos compuestos que son representativos del aroma característico de esa variedad. Los aromas secundarios proceden de la fermentación alcohólica, tienen caracteres vinosos, se han desarrollado bajo la acción de las levaduras y la fermentación alcohólica juega un papel muy importante en el aroma. Transforma los azúcares en alcohol y esta transformación va acompañada de una serie de metabolitos secundarios que incrementan los aromas de los vinos y los transforman. Y luego, por último, hay compuestos que se han identificado olfatoriamente y no son necesariamente los que más concentración aportan en el vino, sino que son los que más características concretas le aportan a un vino, pero están en pequeña proporción. Bueno, los aromas terciarios o aromas de fermentación, ya hemos dicho que cuando el vino sufre procesos de envejecimiento, el carácter aromático se atenúa progresivamente y al cabo de los años casi ha desaparecido, apareciendo lo que se llama bouquet. El aroma se transforma en bouquet. Voy a tener 2 tipos de bouquetes en los vinos. El bouquet de oxidación, que es el procedente de los vinos envejecidos en contacto con el aire, y el bouquet de reducción, que es el característico de los vinos que han sido envejecidos al abrigo del aire. Bouquet de envejecimiento de los vinos conservados en botella, o de los vinos criados bajo velo. El aroma de un gran vino joven o su bouquet cuando ha envejecido son transformados por los componentes del aroma por una gran complejidad que se manifiesta cada vez más a medida que se desarrollan métodos de análisis más sensibles para estos aromas. Y ya solamente nos quedaría hablar del equilibrio entre sabores y olores en los vinos. El gusto del vino es el resultado de un equilibrio entre gustos dulces o azucarados y sabores ácidos y amargos. Se sabe que los gustos azucarados y ácidos se enmascaran mutuamente. Cuando algo es muy ácido, si le meto azúcar, pues es menos ácido. O sea, si me intento tomar un zumo de naranjas verdes, pues no me lo puedo comer. Sin embargo, si le echo azúcar, me resulta hasta muy agradable. ¿Vale? Entonces, en vinos blancos secos, cuya composición básica es la acidez y restos de azúcares residuales, un equilibrio entre estos es lo que va a compensar el equilibrio del vino. O sea, el alcohol más los azúcares residuales que me queden en el vino van a compensar la acidez de ese vino. Tener una acidez adecuada es importante en los vinos blancos. O sea, el componente fundamental que aporta estructura a los vinos blancos es la acidez. En vinos blancos secos, el alcohol representa el principal sabor azucarado que equilibra la acidez. Así, los vinos con grado alcohólico elevado soportan mejor una acidez elevada. Más grado alcohólico, pues soportan mejor más acidez. Sin embargo, el alcohol no funciona estrictamente como un neutralizante de la acidez, pues junto al sabor ácido del alcohol también encontramos la sensación táctil de calor y ardor. En vinos dulces sí que los azúcares presentes junto con el alcohol van a equilibrar la acidez, ¿vale? Y luego ya pasaríamos a hablar de los vinos tintos. ¿Qué pasa en los vinos tintos? En los vinos tintos además aparecen otros componentes que tienen un sabor amargo. Entonces en estos componentes dice los vinos, debido a su proceso de elaboración en el que hay fermentación y maceración con ollejos, tienen más cantidad de tanino. Estos taninos, además del sabor dulce, dan sensaciones, sabor amargo y sensaciones táctiles astringentes. Entonces voy a tener
por un lado la acidez, el alcohol del vino y por otro lado la sensación azucarada y amarga de los taninos. En este caso, los sabores ácidos van a estar equilibrados con la acidez más el amargo.